la CIA de Estados Unidos, debo decir, dice que no sabe cómo evitar los supuestos vuelos no pilotados de objetos que están sobre las bases de Estados Unidos. Recuerden que China recientemente mandó esos globos. Y la verdad es que todo el mundo sabe que hay satélites, así que esos globos y o sea, eso es totalmente innecesario. Pero hay unos mensajes que se quiere llevar a la población con esto. Además de la CIA, que es la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, también hay un informe que sale en el Wall Street Journal de muchas islas de la invasión de Estados Unidos a Japón en la Segunda Guerra Mundial. El Wall Street Journal publica de que esas bases, esas pistas de aterrizaje, Estados Unidos está volviendo a acondicionarlas y preparándolas en Guam y otras tantas islas de camino hacia Oriente, precisamente como parte de lo que aparenta ser una eventual confrontación con China si ocurriera eso. Igualmente, China ha tenido unas intervenciones o unos movimientos militares recientes en Taiwán, unos ejercicios militares recientemente en Taiwán, y además han bulleado a Filipinas con su fuerza costanera. Todos estos escenarios se unen a que Corea del Norte ha enviado soldados a Ucrania para apoyar a Vladimir Putin. Y Vladimir Putin acaba de hacer una cumbre donde allí, en el mismo medio de Rusia, está reunido Narendra Modi y Xi Jinping, es decir, los países más poblados del mundo están reuniéndose para ver qué alternativa tienen para desdolarizar la economía global, que 57% de las reservas del mundo están en dólar, y otras alternativas, ¿verdad?, de desarrollo económico para ellos. O sea, hay unos cambios en el panorama y estamos a literalmente 10 días de las elecciones donde Donald Trump está al frente, según las últimas encuestas que han salido en Financial Times, Wall Street Journal y empate en el CBS, NBC, ABC. So, el momentum sin duda es a favor de Donald Trump por la razón que sea. Con nosotros la directora del Departamento de Ciencias Políticas, profesora de temas específicamente de China y además de ciencias políticas, y además de eso, una puertorriqueña que está luchando para que la Universidad de Puerto Rico funcione. y, y que pues, en vez de irse a dar clases en otra universidad del mundo donde, ¿verdad?, pudiera estar, decidió estar aquí con su esposo, que también no es de aquí, así que pudieran estar los dos en países de esos de mucha calidad de vida, pero quieren y les gusta Puerto Rico. Mayra Vélez Serrano. Mayra, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Sí, luchando como siempre porque esta es la mejor universidad de Puerto Rico y hay que seguir luchando por ella. Profesora, hice esa introducción para que entendamos que hay un montón de dinámicas ocurriendo. Obviamente, esto después de que hicimos aquel vídeo donde salía también la base o el territorio que China iba a poder controlar aquí en el Caribe, más los intereses de China en Bolivia, en Argentina, su explotación minera, que, ¿verdad?, están llevando a cabo en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, los intereses petroleros, lo que está pasando en África, etcétera. ¿Qué hay en este nuevo orden mundial? ¿Qué está pasando? Sí. Em, Poco a poco, ¿verdad? El de Estados Unidos estableció lo que fue el orden mundial como gran hegemón luego de la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente luego de la caída de la Unión Soviética. Pero lo que estamos viendo en los últimos años ha sido unos movimientos, ¿verdad? Poco a poco de esas placas tectónicas que lo que es la configuración internacional, en la que uno está viendo cuáles son los actores emergentes. China siendo uno de ellos, ¿verdad? Rusia siendo otro. Ahora, hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Una cosa es quién es una potencia que pueda, ¿verdad?, competir con Estados Unidos y cuál es la potencia que está insatisfecha con el orden mundial que Estados Unidos ha establecido. Y yo creo que aquí hay que diferenciar a China y Rusia. China es una potencia en crecimiento militarmente y es una potencia ahora mismo económicamente. Pero hasta cierto punto no se nota tan insatisfecha con el orden mundial como lo es Rusia. Rusia sí, en múltiples ocasiones lo ha dicho abiertamente Vladimir Putin y el conjunto de sus generales, muy crítico sobre el orden mundial que ha establecido Estados Unidos y muy crítico también del rol de Estados Unidos en Europa, especialmente con la OTAN.
Así que en ese sentido, Rusia es una potencia retadora del orden mundial de Estados Unidos, que es en términos generales un poco más peligroso que el mismo China, porque es quien está insatisfecho con el orden establecido. China se ha beneficiado, ¿no?, económicamente, y su economía ha crecido precisamente por este orden mundial. Eso no quiere decir que China eh, no esté vulnerable y no esté haciendo o tomando los pasos necesarios para eliminar esa vulnerabilidad. En aquella vez cuando hablábamos, yo mencionaba de las múltiples bases militares que tiene Estados Unidos alrededor del territorio chino. Y ahora mismo China no tiene ninguna base que esté, o Rusia para eso, que esté tan cerca del territorio chino como uno sabe que están en territorio americano como uno ve en el territorio chino. Por ejemplo, una de las bases más importantes de Estados Unidos solamente está a 500 kilómetros de distancia de una de las ciudades de China. Y pensamos que es una ciudad menor, pero esa ciudad tiene 7 millones de habitantes. Una ciudad pequeñita. Entonces, ¿verdad? Uno ahí comprende la situación de vulnerabilidad que está China, porque Estados Unidos estableció bases. Hay tres cadenas de bases que Estados Unidos tiene en el Pacífico. La primera cadena va desde Corea, Japón, Taiwán y baja hasta las Filipinas, que eso es una cadena, ¿verdad? Es un frente bien cercana a todo el territorio de China. Le sigue otra cadena que entonces baja, ¿verdad?, por lo que es Guam, y la tercera cadena que entonces llega a lo que es Alaska y llega hasta Australia. O sea que estamos hablando de tres cadenas de islas con múltiples bases militares que sirve de disuasivo hacia China. Y de hecho, hay un, ¿verdad?, hay argumento de que eso fue una de las causas de por qué Rusia nunca trató de atacar a Estados Unidos, porque estaba bastante limitado en el Pacífico. Eso quiere decir que China está en una posición de completa vulnerabilidad porque no hay forma de que ellos puedan romper eso sin un enfrentamiento, ¿verdad?, eh, grande entre Estados Unidos. Y es por eso que en estos últimos años hemos visto que China ha hecho dos cosas importantes. Una de ellas es el desarrollo de la capacidad de misiles, que son de corto rango, que son precisamente para esa primera cadena de islas que tienen las múltiples bases militares de Estados Unidos, y también misiles a rango mediano, ¿verdad?, que podrían extenderse hasta lo que es Japón, etcétera. Eh, y entonces, la idea es que pues, ellos puedan destruir esas múltiples bases militares relativamente rápido, y lo que pone entonces a Estados Unidos en una posición de vulnerabilidad en el caso de que haya algún tipo de enfrentamiento militar entre estas dos potencias. Y lo que hemos visto recientemente, y ese artículo que tú mencionas, es que Estados Unidos lo que está tratando es de dispersar la concentración de sus capacidades ofensivas en el Pacífico entre múltiples bases. Eso hace sentido hace sentido, pero también contraproducente. Hace sentido en el caso de que exista algún tipo de ataque a las bases, pues Estados Unidos no tiene todos, ¿verdad?, toda su capacidad en estas bases, especialmente las bases más grandes como es en Corea. Eh, pero por el otro lado, eso significa que Estados Unidos entonces se pone en una posición de vulnerabilidad porque al dispersar su fuerza en todas estas islas y en todos estos territorios, los hace vulnerables, porque básicamente para tú contraatacar tendrías que aunar fuerzas que están dispersas en diferentes partes del Pacífico. Así que lo que vemos aquí es un cambio en la potencia, en la supremacía de Estados Unidos en el Pacífico. Y vemos entonces cómo es que China ha contrarrestado, ¿verdad?, esa posición de vulnerabilidad con diferentes desarrollos de capacidad militar, Y, incluyendo los misiles, incluyendo lo que tú mencionas, ¿verdad?, de los drones, incluyendo también mayor capacidad en la Fuerza Aérea, capacidad de misiles que son de tierra al aire en caso de si hay una ofensiva, ¿verdad?, aérea, porque Estados Unidos sigue siendo la supremacía en términos aéreos. Así que China lo que ha hecho es aumentar su capacidad defensiva. Todavía China no es una potencia ofensiva como es Estados Unidos. Sí está y aumentando que su yo creo que capacidad es importante porque a nosotros vemos siempre el mapa de una forma bien americocéntrica, Ujú, bien estadounidense céntrica. Y de hecho África es mucho más grande de lo que se representa en los mapas.
y casi nunca lo vemos de una perspectiva hacia el Pacífico. Ujú. Siempre vemos el mapa hacia el Ah, Atlántico. ujú, Y el Atlántico es más pequeño que el Pacífico, pero además de eso, no es el mundo normal, digamos así. El mundo donde más tráfico económico ocurre y transcurre es en el Pacífico. ujú, Y eso, pues obviamente, América del Sur tiene la costa del Pacífico súper importante económicamente. ujú, Y hablando obviamente de los países asiáticos, que son los países emergentes creciendo, el sureste asiático es donde el tráfico económico y la producción global básicamente se centra hoy día, y ujú, ese es el Pacífico. ujú, Pero pues nosotros, por estar en Puerto Rico, obviamente hablamos del Atlántico y el Mar Caribe, porque pues es lo que tenemos aquí, pero es donde vivimos. ujú, Y nuestra visión es bien estadounidense, ¿no? Pero lo cierto es que cuando tú miras hacia el otro lado, pues te das cuenta de lo que usted lo acaba de decir. Y de hecho, vamos a hacer la representación gráfica para que nuestra gente la vea y vamos a poner el mapa para que la gente vea por qué están, o sea, estas líneas de islas y ujú, estas líneas que Estados Unidos está básicamente volviendo a alimentar, estas pistas que está volviendo a preparar. Y esto no es casualidad que Estados Unidos permita que lo divulgue el Wall Street Journal. O sea, esto se le filtra al Wall Street Journal con una intención. ujú. O sea, estos son mind games, ¿no? Aquí es un Sí, juego de ajedrez. ujú. Y que esto se divulgue en el mismo momento en que están los BRICS reunidos con Vladimir Putin, ¿verdad? Es una estrategia, profesora. Ujú. Sí, de hecho, eso en relaciones internacionales se conoce como signaling, como señales que se envían y es parte, ¿no?, de estrategia de disuasión para evitar el conflicto. Y hay muchas formas en la que uno, ¿verdad? Un país puede decidir en cómo señalar o qué estrategia utilizar para señalar y evitar conflicto. Y una de ellas es precisamente decir, mira, estamos desarrollando estas capacidades. Técnicamente, para ganar una guerra tú la puedes ganar si el enemigo no sabe exactamente qué capacidades tú tienes. Pero eso es ya cuando la guerra existe. Anunciar el desarrollo de estas nuevas islas o desarrollo de nueva capacidad aérea, ¿verdad? Con aviones de quinta generación o tanques más grandes de suplir, ¿verdad? Gas a los aviones y todo lo demás que Estados Unidos está haciendo, incluyendo, ¿verdad?, la reparación o desarrollo de nuevas pista de aterrizaje, es, es básicamente lo que se conoce como disuasión, es tratar de disuadir potencialmente eh, las intenciones de China. Ahora, uno de los puntos más importantes es el asunto de Taiwán, ¿verdad? Taiwán sigue siendo un ente que está en una cuerda floja en el sentido de que sabemos que Estados Unidos tiene interés de protegerlo, pero no lo ha hecho, no tiene un tratado expresamente. China, Beijing quiere que Taiwán se convierta en parte de su territorio bajo la política de una sola China. Así que estamos, ¿verdad? Taiwán sigue siendo un punto importante en este escalamiento, ¿no?, de las tensiones entre ambas potencias. Pero también China reconoce su vulnerabilidad, mencionabas muy bien, ¿verdad? Todo el tráfico que hay. Si uno ve, hay una página de internet que uno ve en vivo el tráfico de las embarcaciones y uno ve esa concentración tan grande de lo que es el Pacífico. Para China es fundamental el Pacífico porque está primero lo que es el estrecho de Malaca, que por ahí es donde está Singapur, por ahí pasan muchas de las embarcaciones de importación y de exportación de China. Está el estrecho de Taiwán también, que es sumamente importante. De nuevo, Taiwán teniendo un montón de bases militares de Estados Unidos. Hay un estrecho más abajo de Indonesia, pero también eso está controlado por las bases militares de Estados Unidos. O sea que todos los estrechos más importantes, los bottlenecks, ¿verdad? Esos cuellos de botella en el tráfico están siendo, ¿sabes? Están rodeados por bases militares de Estados Unidos. Y China, a pesar de que es una potencia mundial económica, sigue dependiendo mucho de la importación de comida, porque no es como Estados Unidos, que es un productor neto de comida. O sea que depende mucho de esa importación que viene de América Latina, precisamente de Chile, de Argentina, de Argentina. Brasil, ajá, y también de África, depende mucho de los Cuando yo me enteré minerales. de la cantidad que Brasil vendía, o sea, wow, o sea, es impresionante la cantidad agrícola. Uno no piensa en Brasil y piensa en una potencia agrícola, lo es. Lo Que es. ha puesto eso en peligro al Amazonas, son otros 20 pesos, ¿verdad? Ujú. Así mismo es. Sí, que son muy dependientes de América Latina de comida y productos primarios, pero también de África. Vemos también la misma dependencia de comida y productos primarios como el petróleo,
Sí, ni o sea, que... Sudáfrica le daba la cantidad de cerdo que le enviaba, que para China es bien importante, de cerdo de Sudáfrica. Ujú, Y vimos cuando ocurrió la fiebre porcina, que entonces tuvieron que matarlos todos y había como que, ¿de dónde conseguimos cerdos? Pues ujú, compraron en Estados Unidos. Y pues los agricultores de Estados Unidos venden muchísimo cerdo a China. O sí, sea, ujú, y hay que decir que China tiene un montón de compras. En Arizona recientemente están comprando un montón de cosas. O sea, esto, ¿verdad? Que a nivel comercial, este concepto de que tenemos esta hostilidad pública política, pero ujú, en el comercio, pues hay cosas que son básicamente tráfico en común, es ujú. evidente. Sí, y esto por eso que yo digo que aunque China es una potencia, ¿verdad? Económica y una potencia en crecimiento militar, yo no la encuentro todavía, por lo menos, que se convierta en los próximos 5 o 10 años en un retador de la economía o de la hegemonía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sus intereses comerciales hay tanta interdependencia entre China y Estados Unidos que es bien difícil ver que ellos pongan eso en peligro por algún tipo de estrategia militar o ambiciones militares o ambiciones de conquista de territorio. Esa interdependencia económica no es la misma que tiene, ¿sabes? Tú no ves eso con Rusia y Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos no tienen esta interdependencia económica y por tanto a Rusia el costo no es tan alto enfrascarse con una guerra con Estados Unidos. Y precisamente lo vemos por las sanciones que se le impuso a Rusia luego de la invasión de Ucrania. No le hizo mucha mella a Rusia porque no existe esa relación de interdependencia entre ambas potencias. Sí existe esa relación con China. Así que uno puede tratar de analizar, ¿verdad? De estos países, ¿cuál sería el país que Y, pudiese y- y, separar profesora, a por Estados si Unidos? acaso, Ujú, antes de que ¿verdad? Plantee el asunto de cómo Rusia sí está, ¿verdad? Esta inestabilidad por su decrecimiento económico, por su decrecimiento poblacional demográfico, y por tanto, pues es el que está, digamos que molesto, hostil con su rol en el mundo cuando era la potencia más grande del mundo en un momento dado, o por lo menos el rival de la potencia más grande del mundo. ujú, Sin duda, Rusia es eso, China no necesariamente. Hay que explicar que China entra al comercio y por qué hay tanta interdependencia, porque Estados Unidos, Nixon, trabajó eso. O sea, eso fue un trabajo de Henry Kissinger, que ujú, sus defectos los hemos discutido, pero sin duda Nixon, a través de Henry Kissinger, logró ujú, una relación con China comercial que Mao abrió y después, ¿verdad? La ODEN y todos los otros empezaron a ujú, tener esta relación comercial con Estados Unidos de un capitalismo de Estado que si bien no eliminó el socialismo, ¿verdad? Como gobierno fuerte, ciertamente sí trajo una interdependencia económica de ujú, unos entrelazamientos bien clave. Y esto es importante plantearlo, profesora, y yo quisiera que usted lo explicara, porque antes China, Rusia e India tenían unas confrontaciones brutales por su frontera. ujú, Eso ya ha empezado a cambiar. ujú. Sí, sí, de nuevo, tú lo mencionas muy bien, ¿verdad? Que estos países tienen fronteras con China. Y ha habido, ¿verdad? Y todavía recientemente hubo una escaramuza en la frontera entre China e India. Hay una parte en el mapa, si uno ve, hay muchos puntitos, porque esa parte todavía no se ha ¿sabes? Dilucidado a quién le pertenece, si a India o a China. Y saben, de nuevo, para los radioescuchas y los que están viendo YouTube, China y Rusia también han tenido guerras en el norte de China y Rusia la ha tomado territorio a China. Así que esa relación entre China y Rusia siempre ha sido una de frenemies, ¿verdad? De amistad, pero también de sospecha. Y esto es bien importante porque Estados Unidos tiene la OTAN y tiene un grupo importante de aliados. China no tiene eso, ni Rusia tampoco, ¿verdad? No tiene un conjunto de países poderosos económicamente y militarmente que sean aliados, aliados seguros, ¿verdad? Porque aliado puede ser cualquier persona de boca, ¿verdad? De la boca para afuera, pero la institucionalización de la OTAN es lo que ha mantenido a Estados Unidos como, ¿verdad? El hegemón mundial. Y esto es bien importante porque si gana Trump, no sabemos dónde va a terminar la OTAN. Y la OTAN ¿verdad? Por más crítico que uno puede ser, es el conjunto de países que más importante para la protección de Estados Unidos y para su hegemonía. Ahora, estos países obviamente quisieran socavar la influencia y el poder que tiene Estados Unidos económico porque
Recuerden que el 89% de las transacciones que se dan de comercio internacional se dan en dólares. Estos países tienen que coger mucho de su impuesto y su dinero y de lo que producen para comprar dólares para poder entonces hacer estas transacciones. Ellos quisieran que hubiese una alternativa al dólar, porque de nuevo el dólar cuesta y es caro comparado con muchas de las monedas de estos países. El BRIC lleva ya, creo que más de una década atrás, intentó crear una moneda única o algún tipo de instrumento de intercambio en la que se pudiera utilizar alguna unidad de intercambio que no tuviese que forzar a estos países a comercializar en dólares. Esto no llegó para ningún lado. Ujú. Y por varias razones, y es porque primero la economía de Brasil es bien volátil. La economía de Rusia también es bien volátil y esa volatilidad también viene con cambios drásticos en el valor de sus respectivas monedas. Así que estamos de nuevo viendo esa discusión, ¿verdad? Con China, con India sobre la necesidad de creación de algún tipo de instrumento que sustituya el dólar como fuente de intercambio comercial, pero para eso tú requieres que cualquiera que sea el sustituto esté baqueado por unas monedas que sean fuertes, que tengan un alto valor y que sean estables. Y hasta ahora, pues, ¿No? ninguno Y de que el esos resto países del tiene mundo confíe en la buena fe y crédito, ¿verdad? eso. De esa moneda. O sea, yo llego con un papel, porque Ujú, la moneda es un papel. ujú, De hecho, los otros días me pasó. Yo fui a Canadá, ujú, y tenía euros. Y tenía euros porque cuando estaba en Europa, pues me traje como $200 en euros. ujú. Y entonces me traje, ¿verdad? Los euros fue sin querer, no los gasté y como que, nada, ni ¿Qué modo, pues pasa no los con voy a eso? botar, no los voy a botar. Así que me fui a Canadá y resulta que los había puesto en mi maleta y voy a Canadá porque a mí me fascina ir a Canadá, by the way. Ujú, Y me parece que Quebec a mí me encanta Quebec City, me encanta. ujú, Quebec City, Montreal, etcétera, pero especialmente Quebec City. Nada, y cuando vas con dólares te sale bastante barato, by the way. Y ujú. cuando voy, saco euros porque pensaba que era la moneda local. Fue mala mía, ¿no? O sea, porque tú lo ves y ahí dicen, bueno, y me dijeron, esto en Francia vale, pero aquí vale mucho, pero aquí no vale nada. Y yo me eché a reír, yo, wow, o sea, es verdad, esto es un canto de papel. Sí, Este, no, o sea, literal. esto no vale nada. Obviamente Ujú, tenía que ir a un banco a cambiarlo, ¿verdad? Pero makes sense. O sea, que yo vaya a otro país y que el comercio me lo acepte y me diga y me acepten fácil intercambio en el cuño, ¿no? Más allá de un banco, pues es tan y tan complejo que por eso la economía se mueve en dólares. exacto. Y lograr un rival, pues requiere que todo el mundo acepte este Ujú, instrumento, desde Camerún o Nigeria cuando vaya a comprarle petróleo, hasta Japón, o ¿verdad? Chile. Y eso no existe, ese rival no existe. Todo el mundo tiene un dólar y esa buena fe y crédito, el legal ujú, tender del dólar, pues sí, todo el mundo lo acepta. Y eso, ujú. ¿qué es la moneda? Pues lo que la gente diga que es la moneda. Así mismo es. Y esto es bien importante porque a pesar de que uno, ¿verdad? Hay muchos comentaristas, analistas que dicen, no, el fin de la hegemonía de Estados Unidos, mira, nada más con el asunto de las transacciones, por ciento de las transacciones internacionales que se dan en dólares, es bien improbable que por lo menos a corto plazo uno vea ¿verdad? La caída de Estados Unidos como hegemonía. De nuevo, la mayoría de las transacciones que incluso hace China y hace Rusia y hace Brasil y hace India son en dólares. Recuerdo que Hugo Chávez a través de UNASUR trató de crear Sí, pues, perdóname, disculpa, ¿me estabas diciendo? que trató de crear algo similar con el sucre, él le llamaba el sucre, que era una moneda, ¿verdad? O un instrumento de intercambio entre Sudamérica para evitar de nuevo que estos países tuviesen que utilizar dólar. Tampoco se dio. Entonces, Estados Unidos, sin querer queriendo, sigue dominando, ¿verdad? En ese sentido. Y esto también hay que tener en cuidado porque Estados Unidos tiene una alta deuda, por lo menos el gobierno federal tiene una deuda grandísima en proporción a su Producto Interno Bruto. Pero esto no tiene repercusiones mientras la gente quiera dólares y esté comprando dólares para hacer sus transacciones. China, por el otro lado, está aumentando su
la cantidad de deuda que está emitiendo el gobierno central. Y esto entonces para China sí es peligroso, porque la deuda si hay una caída de su moneda, la deuda termina siendo impagable. Mm. Ahí es que vienen ¿verdad? Las crisis que vimos en México, la crisis que vimos en Argentina, la crisis que vimos también en 1992 en Rusia, en donde los países estaban emitiendo mucha deuda y el valor de su moneda cayeron. Entonces se hace más caro pagar la deuda que tienen. Estados Unidos no tiene ese problema porque la moneda sigue siendo comprada y demandada y sigue teniendo un alto valor. China, por el otro lado, su moneda, ¿verdad? No tiene la misma desarabilidad, ¿verdad? A nivel internacional y por tanto es peligroso ver cómo está emitiendo deuda, endeudándose. Y en parte, De hecho, acabo de buscar el US Debt Clock y ujú, está en 35 trillones, casi 36. Eso es un número increíble. es la Hace, deuda más grande hace de la 20 historia de años la eso no humanidad. estaba ni en 5. O sea, Sí, wow, sí. eso es un número impresionante. Eso es la deuda más grande que hemos visto. Y eso no añade la deuda que es a nivel estatal, a nivel de condado, ¿verdad? Eso es la deuda del gobierno federal. Sí, sí, es una locura. Wow, o sea, son números impresionantes. O sea, Ujú. no, o sea, en un minuto Estados Unidos se endeuda déjame ver, sería como, si seguimos este número, eh, Estados Unidos por cada minuto se endeuda como 6 millones de dólares, algo así. O Ujú, sea, una cosa, o sea, ujú. Así una cosa mismo. absurda. Así mismo se debe Gigante. a O sí sea, mismo. Por eso, como, sí, nada. así es. Profesora, yo como siempre le agradezco. ¿Hay algo importante que no le haya preguntado sobre los hechos recientes? Yo creo que hay que seguir pendiente, ¿verdad? A estos movimientos entre los países del BRIC, pero también hay que estar pendiente a lo que está pasando en el Medio Oriente con Israel y con Irán. Esto está escalando a gran escala y puede que Estados Unidos termine en una guerra que no quisiera tener en el Medio Oriente de nuevo. Yo Y, creo que el mundo no quiere que esa guerra se dé, solamente Israel e Irán están en esa ujú, confrontación, ujú, ¿verdad? Por proxy en el caso de Irán, y, o sea, que a través de otros terceros, o sea, echa a pelear a ellos, o sea, ujú, y, y yo creo que el mundo entero está en esa posición donde de repente el mundo dice, mira, esta guerra no tiene sentido. Pero, sí, pues, Benjamin Netanyahu en gran medida depende de que esa guerra continúe mm, políticamente y no ha habido un movimiento que lo pueda destronar o desbancar porque al revés se ha fortalecido mm. el Likud como partido, ¿verdad? Y eso pues, pero nada, eso lo discutimos si quieres entonces en otro capítulo cuando saques un poquito de tiempo, que sé que tienes tu agenda súper comprometida, rescatando la Universidad de Puerto Rico. Este, No, yo no sola, somos un grupo, pero ahí seguimos no, ahí no, luchando, ahí no, seguimos ahí no, pero tengo luchando. que darte ese crédito. Sé que lo haces de corazón. Profesora Mayla Vélez Serrano, gracias por estar con nosotros. Un placer.